Juntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Hay una situación, una realidad lamentable, triste y dramática que se presenta en nuestro país, la de los casos de desaparición de mujeres y niñas, que lamentablemente pues continúan en aumento. ¿Qué tal, señora Isabel Ortiz? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente, como ya lo mencionabas, la desaparición resulta ser un grave problema en el país. Hay más de 4.500 mujeres durante todo su ciclo de vida que continúan en un proceso de desaparición, ¿no? En el último año, por lo menos, para tener una idea, ¿qué cifra se ha registrado respecto a estos casos de desaparición de mujeres, por favor? En lo que va del año de enero a septiembre hay 8.765 denuncias, ¿no? Esto resulta preocupante, dado que el Estado tiene que fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas con la finalidad de poder ubicarlas con vida. Esta es una recomendación sostenida por parte de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de no solamente brindar soporte a las víctimas cuando son ubicadas, sino también a los familiares que enfrentan ese tipo de procesos, ¿no? Ahora, de estos 8.765 casos que usted nos señala de desapariciones de mujeres, son aquellas que hasta el momento no se sabe nada de ellas. Esta es la cifra general en la cual se ha denunciado la desaparición de esta cantidad de mujeres, ¿no? La cifra respecto de las personas ubicadas, tenemos a la fecha 4.240 mujeres que fueron ubicadas, es decir, respecto de la cifra general, un 48% de mujeres son ubicadas. No obstante, el resto todavía continúan en un proceso de desaparición, por eso es la necesidad de fortalecer las acciones de búsqueda, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué esto es necesario? Dado que la desaparición puede ser, o es usada en muchos casos como una antesala para la comisión de un delito. Puede ser trata de mujeres con fines de explotación sexual, violencia sexual, feminicidio, como ya la Defensoría lo ha advertido en múltiples oportunidades. Y ahora, ¿hay alguna data respecto a cuál es el rango de edad en la que hay mayor incidencia o reporte de estos casos de desaparición? ¿Son más adolescentes, más jóvenes, más mujeres adultas? De acuerdo a las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, más del 60% de notas de alerta publicadas por la Policía Nacional corresponden a niñas y adolescentes, ¿no? Especialmente esto nos genera preocupación porque la Policía Nacional hasta la fecha todavía no publica cómo la desaparición que se concatena con delitos, especialmente con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, teniendo en consideración que un gran grupo de las mujeres en situación de desaparición son niñas y adolescentes, y ya es sabido que las víctimas de trata de personas suelen ser en ese rango de edad, ¿no? Claro. ¿Y en qué regiones del país se registran mayores denuncias por desaparición? De acuerdo a las notas de alerta publicadas, que es la cifra que maneja la Defensoría del Pueblo directamente, las regiones con mayor número de notas de alerta, también por tener mayor cantidad de población, son Lima, Callao, Arequipa, Piura y Cusco. Y en el caso de la ubicación, luego de las denuncias y de la búsqueda que se efectúa por parte de las autoridades, no sé si se habrá mapeado esto, pero ¿hay algunas zonas que sean más recurrentes donde se ubican o se identifican a las mujeres o niñas desaparecidas? No se cuenta directamente con esa información, pero sí es necesario poder poner en conocimiento de la población que una vez la víctima es ubicada, es necesario que pase por pericias médico-legales, tanto física como psicológica, con la finalidad que se pueda determinar el daño que ha generado la desaparición en su persona. Asimismo, la policía tiene la obligación de, en casos de víctimas de violencia y en general cuando se trate de mujeres, niñas y adolescentes, comunicar al Centro de Emergencia Mujer, especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, donde se pueda advertir alguna situación de desprotección, poner en conocimiento de la unidad de protección especial, ¿no?, para su intervención. Ahora, ¿cómo se debería manejar casos que tienen que ver, que se dan en algunas oportunidades, por ejemplo, de fuga de los menores, sean por maltratos físicos, psicológicos en el entorno, en el núcleo familiar, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? ¿Se considera como una desaparición necesariamente? ¿Qué características o condiciones o diferencias se desarrollan en este proceso en el que se pueden encontrar inmersas las menores? Hay
situaciones de desaparición que responden a factores sociales, ¿no? Como por ejemplo, hay conflicto con los padres, no necesariamente situaciones de violencia, ¿no? En la cual los menores pueden salir de casa, ¿no? Pueden fugar de casa, pero estos no se debe tomar como regla que sucede en estos casos, ¿no? Claro. La regla es que el niño o niña adolescente se encuentra en riesgo. Ahora, el trasfondo de que un niño o niña adolescente salga del hogar implica que algo sucede dentro, ¿no? Entonces, en este tipo de casos también se tiene que coordinar no solamente con la Unidad de Protección Especial, sino también recurrir a otras entidades del Estado que pueden brindar un soporte, como por ejemplo el Centro de Salud Mental Comunitario, en aquellos casos que se generen conflicto entre los padres y los hijos, ¿no? Especialmente para poder proteger la integridad de este niño o niña adolescente. Claro, es importante lo que usted ha dicho hace unos instantes, referido a que, claro, digamos que podría pasar a un segundo plano cuáles fueron las circunstancias o lo que empujó a un menor a eventualmente abandonar una casa, por decirlo así, que finalmente sería un cuadro, un caso de desaparición, porque los riesgos son mucho mayores, más altos en lo que le pueda pasar a esta persona, a este niño o mujer, si es que se encuentra en una situación de desprotección. ¿Qué es lo que falta, por ejemplo, entre la ciudadanía o las personas que denuncian casos de desapariciones de mujeres o de adolescentes o de niñas como primer contacto con la autoridad? No sé, por ejemplo, a uno se le ocurre que lo primero que tendría que hacer es ir a una comisaría, a la de su barrio, a la de su sector, para sentar una denuncia. ¿Hay cosas que mejorar en estos pasos, en estos procedimientos? ¿Qué es lo que ha identificado la Defensoría? Solo volver a precisar que apenas se toma conocimiento de una situación de desaparición, se tiene como regla llevar una investigación bajo la presunción de que la persona se encuentra con vida y privada de su libertad, ¿no? No podemos dilatar esta investigación justificando el hecho de desaparición o atribuyéndolo a otros factores sociales. Ahora, una vez yo tomo conocimiento de la desaparición, es necesario que de manera inmediata se comunique a la comisaría más cercana o a la DIRINQUI más cercana. Ellos tienen la obligación de asentar la denuncia, registrarla, emitir la nota de alerta. En los casos específicamente de niños, niñas, adolescentes y mujeres, emitir una alerta adicional denominada alerta de emergencia, ¿no? Con la finalidad de difundirle, dar a conocer a la sociedad y también a las entidades públicas, así como a todos los efectivos policiales de la zona, que esta persona se encuentra en una situación de riesgo. Ahora, adicional a esta difusión, la investigación para su ubicación de esta persona tiene que continuar. Ahí la ley te establece unos procedimientos o diligencias mínimas que tiene que llevar a cabo, ¿no? Como por ejemplo, ir al lugar donde ocurrió la desaparición para ver si recogen indicios de violencia, ¿no? Por otro lado, también es si hubiese alguna persona que pudiera haber estado involucrada en esta situación de desaparición, dar cuenta a la policía para que se haga el seguimiento de los lugares que frecuenta esta persona. Por otro lado, también si ha desaparecido la persona en un lugar donde se cuente con cámaras de videovigilancia, solicitar las imágenes para que puedan ayudar pues a la ubicación de esta persona. Y finalmente, el más importante es la aplicación del procedimiento de geolocalización, que nos ayuda a determinar en qué sector o en qué zona pudiese haber estado por última vez la persona, ¿no? A partir de un dispositivo móvil. No hay esto de que hay que esperar 24, 48 horas para recién colocar una denuncia, presentar una denuncia ante una comisaría. Se deben activar todas las alertas que usted ha mencionado y iniciar de esta manera el procedimiento, el protocolo respecto a la búsqueda y ubicación de una niña, adolescente o mujer desaparecida. Directamente cuando se tiene esta información, recurrir a la policía. Las primeras 72 horas son cruciales para encontrar a esta persona con vida. Algunas deficiencias que ha advertido la Defensoría del Pueblo por parte de la policía es que a veces se justifica la desaparición, ¿no? No se quiere recibir la denuncia, hay dilación excesiva en las investigaciones. Entonces, en ese sentido, la Defensoría del Pueblo interviene con la finalidad de que se superen este tipo de barreras de acceso a la justicia. ¿Por qué son importantes estas primeras 72 horas que usted señala para poder ubicar y saber buscar a la persona desaparecida, a la niña, a la adolescente o a la mujer desaparecida? ¿Por qué?
Especialmente cuando la desaparición se correlaciona con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, resulta ser mucho más eficiente porque la persona no es extraída de su lugar de origen, ¿no? Ahí tenemos esta facilidad que dentro de las 62 horas la víctima puede ser ubicada, especialmente cuando se relaciona con este delito, y por otro lado también va a ser importante porque cuando la desaparición se da en un contexto de violencia, especialmente en mujeres adultas, se puede concatenar con feminicidio. Entonces, las primeras 72 horas, si se realiza una búsqueda eficiente, la víctima puede ser ubicada con vida. Es importante lo que acaba de señalar usted, sobre todo porque el delito de tráfico de personas y explotación sexual en mujeres, niñas y adolescentes, pues lamentablemente en nuestro país es una situación real que pone en riesgo obviamente la vida y la integridad de las involucradas o las víctimas de estos delitos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. ¿Hay algún número, si pudiera reiterar en todo caso una línea directa, por lo menos para tener el último recordar y respecto a dónde se podría acudir si es que se suscita un caso de esta naturaleza, por favor? Ante alguna dificultad para presentar o que le reciban la denuncia en la comisaría, negación de realización de diligencias mínimas que ya se ha señalado, por otro lado, alguna que se les niegue el acceso a cómo van los avances y la investigación de la desaparición de su familiar, ¿no? O cualquier otra dilación indebida que puedan advertir, pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo, a las oficinas a nivel nacional o comunicarse al número 0800 15 170, es una línea gratuita, y estaremos prestos a intervenir con la finalidad de poder superar esta barrera de acceso a la justicia. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Que tenga muy buenas tardes. Hemos conversado con la señorita Isabel Ortiz, el representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Son las 4 de la tarde con 21 minutos, amigos. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Regresamos con mucho más.